El empresario no firmó el albarán. Se quedó mirando la caja como si contuviera un fragmento de su pasado, uno que juró haber enterrado hacía años. El niño frente a él, con el uniforme manchado de polvo y una gorra que le caía sobre los ojos, no se movía. Esperaba. No hablaba más de lo necesario. Solo había dicho una frase al entregar el paquete: no es para usted, es de parte de su hijo. La sala de juntas quedó en silencio. Los asistentes que estaban detrás del cristal dejaron de hablar. La recepcionista, que había acompañado al niño hasta allí, retrocedió un paso. Y el empresario, un hombre acostumbrado a recibir contratos, demandas, ofertas, tembló ligeramente al alargar la mano hacia la caja. No era grande. Ni pesada. Una simple caja marrón con una cinta roja mal anudada. Nada corporativo. Nada estándar. La abrió sin prisa. Dentro había una hoja doblada, una caja de madera pequeña y un objeto envuelto en papel periódico. Tomás, el niño, no se movió. No ofreció explicaciones. Solo observaba. Tenía 11 años. Trabajaba repartiendo paquetes en un barrio donde nadie miraba a los niños dos veces. Pero ese día, esa entrega no era como las otras. La hoja era una carta escrita a mano, con tinta azul. El empresario la leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. El texto era breve, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Era la letra de su hijo. Un hijo al que no veía desde hacía 6 años. Un hijo que se marchó tras una discusión violenta. Un hijo que desapareció sin dejar rastro y al que, aunque nunca lo admitió, creía muerto. La carta decía: si estás leyendo esto, es porque alguien valiente te lo entregó. Papá, no te busco para que me perdones. Solo quiero que sepas que estuve observando. Que he visto en lo que te has convertido. Que no te odio. Pero que aún espero que algún día recuerdes cómo sonaba tu voz antes de gritar. El empresario cerró los ojos. Contuvo el aire. Sacó el objeto envuelto en papel periódico. Era una figura pequeña, una réplica de un tren de juguete, igual al que él y su hijo usaban para jugar cuando él aún lo llevaba a la oficina los sábados. El mismo tren que él lanzó contra la pared el día en que discutieron por última vez. El día que le dijo: no quiero verte nunca más y vas a seguir decepcionándome. Nadie más sabía de ese tren. Nadie más conocía ese momento. El empresario se desplomó en la silla de cuero. Respiraba con dificultad. Miró al niño. Y preguntó: ¿dónde lo viste? ¿Dónde está mi hijo? Tomás no respondió de inmediato. Luego dijo: él me encontró. Me dio esto hace un mes. Me dijo que algún día me tocaría dártelo. Y que cuando lo hiciera, sabría que ya era momento. El empresario no podía sostener la mirada del niño. Se levantó. Cerró la caja. Se encerró en su despacho sin decir una palabra. Afuera, todos en la oficina seguían paralizados. Nadie entendía qué acababa de ocurrir. Pero algo había cambiado. Porque por primera vez en años, el empresario no parecía invencible. Ni intocable. Parecía humano. Vulnerable. Y eso, para quienes lo conocían solo por su frialdad, era más desconcertante que cualquier escándalo financiero. Tomás salió del edificio con pasos tranquilos. Llevaba aún 5 paquetes por repartir. Pero no tenía prisa. Porque el encargo más importante del día ya estaba hecho. Mientras caminaba, recordó la conversación que tuvo con el joven que le entregó el paquete semanas antes. No dio su nombre. Solo le dijo: me llamo como tú. También fui niño repartidor. Pero me cansé de llevar cosas ajenas. Esta es mía. Esta es la única entrega que necesito que alguien haga con el corazón. Tomás no entendió todo. Pero lo sintió. Sintió que había algo más que una caja. Que había una historia. Un hilo roto que tenía que volver a tensarse. Esa noche, en su pequeña casa del barrio obrero, Tomás le contó a su madre que había conocido a un hombre que lloró al recibir un paquete. Ella lo miró sin decir nada. Luego le revolvió el cabello y le sirvió un plato de sopa caliente. Pero al volver a su cuarto, ella también lloró. Porque entendió que su hijo había visto algo que la mayoría de los adultos ya no miran: el momento exacto en el que el corazón de alguien se quiebra sin hacer ruido. El empresario no regresó a la sala de juntas ese día. Tampoco al día siguiente. Canceló sus reuniones. Delegó decisiones. Apagó su móvil. Nadie lo había visto así antes. Él, que no faltaba ni un lunes con fiebre. Que llegaba antes que todos. Que nunca mostraba grietas. Ahora estaba encerrado en su oficina, con las persianas bajadas,
sentado frente a una caja de cartón con una cinta roja suelta y una figura de tren sobre la mesa. Durante horas no hizo nada más que releer la carta. A ratos en voz baja, a ratos en silencio. Intentaba imaginar cómo era ahora la voz de su hijo. Cómo lucía. Si había cambiado. Si estaba bien. Pero sobre todo, si había alguna manera de revertir todo lo que ocurrió aquel día. Aquella discusión que rompió lo poco que aún quedaba entre ellos. Había sido una tarde fría. Una pelea absurda por una decisión universitaria. Él quería que estudiara economía. El chico quería dedicarse al arte. Dijo que no se sentía parte de esa oficina, que el ruido de los teclados y las juntas le quitaban el aire. El empresario, entonces solo un padre iracundo, dijo que eso era de perdedores. Que no malgastaría su dinero en estupideces. Que si salía por esa puerta, no volviera. Y el muchacho se fue. Sin gritar. Solo se fue. Pasaron días, luego meses. Nunca lo buscó. No porque no lo pensara, sino porque el orgullo, en su caso, pesaba más que la culpa. Y ahora, con esa carta entre las manos, entendía que su hijo había estado cerca. Lo suficiente como para observarlo. Para elegir un mensajero. Para entregar un recuerdo que solo los dos compartían. Mientras tanto, Tomás seguía trabajando. No volvió a ver al joven que le entregó el paquete. No sabía su nombre. Solo recordaba que tenía los ojos tristes y las manos temblorosas. Pero algo de él se le había quedado pegado. Una mezcla de ternura y decisión que no se parecía a nadie en su barrio. Días después de la entrega, Tomás recibió una nota en su mochila. No sabía cómo había llegado ahí. Era una hoja doblada, sin firma, con una frase: «Gracias por no preguntar nada». Eso fue lo más valiente. Abajo, había una dirección escrita a mano. No sabía si era del joven, ni si debía ir. Pero algo dentro de él le dijo que sí. El sábado siguiente, tomó su bici y pedaleó hasta la dirección. Era un edificio gris, modesto, en una zona donde los vidrios estaban más rotos que enteros. Subió al segundo piso. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Estaba a punto de irse cuando una vecina lo llamó desde el rellano. Le preguntó si buscaba a Gabriel. Tomás no sabía el nombre, pero asintió. La mujer dijo que hacía semanas que no lo veía. Que a veces desaparecía por días. Que vivía solo. Que era bueno, pero extraño. Y que últimamente parecía triste. Tomás bajó las escaleras sin decir nada. Pero antes de irse, se metió la nota en el bolsillo. No sabía por qué, pero no la iba a tirar. Esa misma noche, en una conferencia de prensa que nadie esperaba, el empresario apareció frente a los medios. Pidió hablar sin preguntas. Dijo que tenía algo personal que comunicar. Que necesitaba hacerlo no como figura pública, sino como padre. Contó la historia del paquete. Sin nombres. Dijo que había fallado. Que su mayor pérdida no había sido financiera, sino humana. Que no podía revelar todos los detalles, pero que desde ese día, su empresa dedicaría una parte de sus recursos a financiar becas para jóvenes que sintieran que no encajaban en los moldes tradicionales. Que crearía un fondo para artistas sin respaldo. Y que lo haría con un nombre: el Fondo del Hijo Invisible. Los medios lo interpretaron como un gesto de marketing. Algunos lo aplaudieron. Otros lo ridiculizaron. Pero él no respondió a ninguna crítica. Solo firmó los papeles. Y en la primera página del expediente interno, escribió una frase: «Por el tren que no supe cuidar a tiempo». Nadie entendió. Pero para él era suficiente. Mientras tanto, Tomás recibió un nuevo paquete en la empresa de mensajería donde trabajaba. No tenía remitente. Solo decía su nombre con caligrafía clara. Dentro había un dibujo hecho a mano, un niño con gorra, entregando una caja a un hombre de traje que, en lugar de abrirla, le devolvía un abrazo. Junto al dibujo, una nota: «No cambiaste el mundo, pero moviste algo que nadie más se atrevió a tocar». Esa noche, Tomás le mostró el dibujo a su madre. Ella lo enmarcó. Lo colgó sobre la cama. Y sin decirlo, supo que su hijo había hecho algo grande. Algo más grande que su pequeño cuerpo y su bicicleta llena de barro. Porque entregar un paquete puede ser trabajo. Pero entregar una verdad, sin pedir nada, es otra cosa. Es un acto de coraje. Las semanas pasaron. En la empresa, la rutina volvió, pero algo se había quebrado definitivamente. El personal notó que el ambiente ya no era el mismo. El empresario saludaba. Caminaba más lento.
Se detenía frente a las ventanas como quien espera algo que no llega. Ya no gritaba. Ya no exigía como antes. A veces se encerraba en su despacho con el tren de juguete en la mano. En una ocasión, una empleada lo escuchó tararear una canción infantil, la misma que sonaba en el viejo vídeo casero que solo él sabía dónde estaba guardado. La empresa seguía funcionando, pero había dejado de ser solo un lugar de resultados. Empezaba, sin entender cómo, a volverse un espacio de historias. Y todo había comenzado con una caja. En el barrio de Tomás, la historia circulaba de boca en boca. No con detalles exactos, pero con una certeza casi mágica. El niño del turno de la tarde había hecho llorar a un millonario. Algunos se burlaban. Otros lo miraban con respeto. Él no decía mucho. Seguía pedaleando con su mochila a cuestas, repartiendo sobres, cajas, encomiendas. Pero dentro de él algo había cambiado. No se trataba de orgullo. Era más sutil. Como si hubiese comprendido, por fin, que un niño también podía alterar el curso de una vida. Que no hacía falta tener poder para tocar lo invisible. Una tarde, mientras descansaba junto al canal, alguien se le acercó. Era el joven del paquete. Gabriel. Estaba más delgado, con ojeras marcadas, pero sus ojos ya no parecían cargados de rabia. Se sentó a su lado. No hubo presentación. Solo un silencio largo. Luego habló. Le dijo: mi padre siempre dijo que los débiles son los que sienten. Yo decidí irme para no volverme piedra como él. Tomás no respondió. Solo escuchó. Gabriel continuó: lo observé durante años. Me odiaba por haberlo decepcionado. Y yo también lo odié. Pero después de un tiempo, comprendí que en el fondo no era crueldad. Era miedo. Él no sabía cómo amar sin control. Luego sacó una libreta del bolsillo. Se la entregó. Dijo que era su cuaderno de dibujos. Que cuando se fue de casa, solo se llevó eso. Que allí estaban las cosas que nunca dijo. Tomás la abrió. Vio páginas llenas de trazos desordenados, pero también de escenas precisas. Un niño llorando frente a una oficina cerrada, un tren roto, una madre de espaldas, un chico mirando desde una terraza, y en la última página, un dibujo de sí mismo, Gabriel, caminando hacia un túnel, con la palabra regresar escrita en letra minúscula, casi borrada. Tomás cerró el cuaderno. No dijo nada. Gabriel se levantó. Antes de irse, le dijo: gracias por ser valiente. Nadie lo fue por mí cuando lo necesité. Después de ese encuentro, Tomás fue al centro cultural de su barrio. Preguntó si había talleres de dibujo. La encargada le dijo que sí, pero que eran para mayores de 14. Él insistió. Le mostró el cuaderno. Ella lo hojeó. No dijo nada. Solo escribió su nombre en una lista. Y le dijo: empiezas el lunes. Así fue como Tomás comenzó a dibujar. Al principio copiaba los trazos de Gabriel. Luego los transformó. Les puso color. Les dio vida. Dibujó a su madre cargando bolsas. A su bicicleta oxidada. A los buzones llenos. A sí mismo, con una caja bajo el brazo, y una frase: a veces, lo más pequeño lleva lo más grande. Mientras tanto, en la empresa, el empresario tomaba una decisión que sorprendió a todos. Anunció su retiro parcial. Dejaría las operaciones diarias. Se dedicaría a coordinar un nuevo programa interno llamado Mensajeros Invisibles. Nadie entendía bien de qué se trataba. Hasta que en la presentación del proyecto mostró una imagen proyectada, la ilustración que Gabriel había dejado en la caja, con el niño entregando el paquete y el abrazo dibujado. Dijo: durante años dirigí esta empresa sin entender que las historias que no contamos nos acaban dirigiendo a nosotros. Hoy quiero que esta empresa entregue más que productos. Quiero que entregue memoria, empatía, verdad. La sala estalló en aplausos. No por el gesto. Por la honestidad. Por la primera grieta real que habían visto en un hombre que durante años había construido muros. Tomás no supo nada de esto de inmediato. Solo lo descubrió al recibir un paquete sin remitente días después. Dentro, había una tarjeta con su nombre, una pulsera con un pequeño tren grabado, y una nota escrita a mano: gracias por entregarme lo único que nunca supe pedir. En ese momento, entendió que el ciclo aún no se cerraba. Que la historia no terminaba en una carta, ni en una entrega, ni en una confesión. Seguía viva, en las personas que habían sido tocadas por ella sin siquiera saberlo. El empresario volvió a ver a su hijo por primera vez en una cafetería del centro. Fue Gabriel quien eligió el lugar, una mesa cerca del ventanal, lejos del ruido.
Cuando su padre llegó, llevaba en las manos una caja pequeña, igual que aquella que Tomás le había entregado semanas atrás. Gabriel no preguntó qué había dentro. Tampoco se levantó a abrazarlo. Solo lo miró. Y durante segundos, que parecieron años, ninguno habló. El empresario dejó la caja sobre la mesa y se sentó. Después dijo: «Pensé que era valiente cuando construí todo esto. Y ahora sé que solo era un hombre escondiéndose detrás de paredes y balances». Gabriel no respondió. Lo escuchó. Y en ese silencio estaba su respuesta. Luego tomó la caja. La abrió. Dentro había una fotografía antigua. Él, su padre y un tren de juguete. Sonreían. Era antes del ruido, antes de los gritos. Abajo de la foto, un papel doblado. Lo desdobló. Era un contrato. No uno legal. Uno escrito a mano. Decía: «Prometo no gritarte más. No porque tú hayas cambiado, sino porque yo por fin aprendí a escuchar». Gabriel cerró la caja, bajó la mirada y susurró: «Gracias». Esa fue la única palabra que cruzó el aire entre los dos. Y bastó. Mientras tanto, Tomás seguía dibujando. Había llenado 2 cuadernos. Su madre lo inscribió en una beca local sin decirle nada. Cuando fue aceptado, lloró en silencio mientras él dormía. Lo despertó con una merienda especial y una carta. Dentro, el sobre de la fundación decía: «Tu talento cuenta historias que los adultos ya no saben contar». Él no entendía del todo qué significaba. Pero esa tarde, cuando pedaleó hasta el centro cultural para su primera clase formal, llevó consigo el cuaderno de Gabriel. No por nostalgia. Por respeto. Porque sabía que nada de lo que hacía ahora sería posible si alguien no le hubiera pedido un día que entregara una caja. En la empresa, el programa Mensajeros Invisibles comenzó a expandirse. Cada mes, se seleccionaban empleados que habían vivido historias difíciles y querían compartirlas. No en discursos. En cajas. En objetos. Un botón, una carta, una pulsera, una hoja con un dibujo infantil. Y esas cajas eran entregadas, sin destinatario fijo, a otras personas de la empresa. Gente al azar. Gente que no esperaba recibir nada. Y cuando abrían la caja, encontraban una historia. Una verdad que no era suya, pero que de alguna forma los tocaba. Y así, sin grandes anuncios, la empresa empezó a cambiar. No en cifras. En algo más sutil. En la forma en que se saludaban. En el tiempo que se daban. En las pausas. Porque sabían que, quizá, cualquiera podía estar cargando una caja que aún no se atrevía a abrir. Gabriel empezó a exponer sus dibujos en una pequeña galería. Nunca usó su apellido. Solo firmaba como G. Su estilo era reconocible: figuras en movimiento, cajas abiertas, trenes que salían del marco. Una de esas obras fue comprada por el propio empresario. La colgó en su despacho. Pero no dijo a nadie quién la había pintado. La colocó sobre la estantería donde antes solo había diplomas. Un día, uno de sus empleados se atrevió a preguntarle por qué había un dibujo infantil en medio de una oficina tan seria. Él sonrió. Y dijo: «Porque me recuerda que hay cosas que llegan tarde y aún así, llegan». Tomás, por su parte, siguió repartiendo. Pero ya no solo entregaba sobres. A veces entregaba dibujos. Pequeñas notas. Frases que copiaba de los libros de la biblioteca. Nadie sabe lo que hay en una caja hasta que la abre con el corazón. A veces los clientes lo miraban raro. Otras, lo abrazaban. Un hombre le pidió que lo acompañara a entregar una caja a su exesposa. Una señora le ofreció pagarle para escribir cartas para su nieta. Y así, sin buscarlo, Tomás empezó a entregar cosas que no se compran ni se pesan. Cosas que no caben en el sistema postal. Cosas que solo un niño que no pide nada puede entregar con total verdad. Una tarde, al regresar a casa, encontró una caja frente a su puerta. No tenía remitente. Solo decía: «Gracias por recordarnos que todavía hay quienes entregan sin esperar». Dentro había una bicicleta nueva, un estuche con lápices de colores profesionales y una carta. Decía: «Hoy hay miles de paquetes esperando a alguien que no los abra con prisa. Ojalá tú nunca pierdas la paciencia. El mundo necesita más repartidores como tú». Tomás no supo quién la había enviado. Pensó en Gabriel. En el empresario. En su madre. Pero luego pensó que, quizás, era de todos. O de ninguno. Cerró la caja, sonrió, y al día siguiente volvió a pedalear por las calles con la mochila a cuestas. Porque entendía, en lo más profundo de sí,
que algunas historias no se escriben para ser leídas. Se viven. Se entregan. Se sueltan. Y si tienes suerte, regresan en forma de abrazo.